Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wings. En esta ocasión te enseño a realizar este pequeño Winnie the Pooh que forma parte de un ramo de flores que estoy confeccionando. Para realizarlo vamos a necesitar muy pocos materiales. Yo continuaré utilizando la hilaza La Abuelita, que es la que he utilizado en incluso todas las flores que ya hemos confeccionado para este ramo. Si no está al día con todos nuestros tutoriales, en la descripción de este tutorial le estaré dejando todos los tutoriales que tenemos listos, o sea, los enlaces para que usted visite esos vídeos. De la hilaza La Abuelita vamos a ocupar amarillo, que su nombre en específico en esta marca es Canario, y además también rojo. Con esta hilaza yo ocupo un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Usted lo puede realizar como guste, pero si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz o V o X falso, en la descripción de este tutorial le estaré dejando también un enlace a un tutorial interesantísimo. Claro que sí, vamos a necesitar agujita lanera, algo de alfiler, tijeras, relleno, más que este que les estoy mostrando acá, claro que sí. Y además también vamos a estar utilizando ojitos de seguridad de 6 milímetros. Si usted quiere utilizar los más grandes, pues claro que sí, siempre puede hacerlo. Además vamos a necesitar una hebrita de hilo de color negro de 1 milímetro de grosor, o sea, fina. También puede ser hilo de coser para bordar lo que es el hociquito. Yo le estaré bordando. Si usted desea cortar un triangulito de fieltro, también lo puede hacer. Es todo el material que necesitamos, así que espero y se haya animado a confeccionarlo, y si es así, pues no demoremos más y comencemos. Realicemos dos piernitas exactamente iguales. La única diferencia entre ellas es que cuando acabe la primera, usted puede cortar la hebra y no la necesita larga. Sin embargo, cuando acabe la segunda, no cortaremos la hebra porque continuaremos con la unión de ambas piernitas. Iniciemos cada piernita con un anillito mágico. Y ya que esté seguro, dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar el marcador, solo si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada punto de la ronda anterior. Un punto bajo, el segundo en la misma base y así tendremos el primer aumento. Continuaremos realizando aumentos durante toda la ronda y así la acabaremos con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos realizando 12 puntos bajos, pero esta vez solamente tomando las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar la ronda. En la ronda número 4 estaremos realizando 12 puntos bajos, esta vez tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda número 5 sí que vamos a disminuir. Iniciaremos esta ronda 5 con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego 2 disminuciones trabajando las disminuciones invisibles. 1 y 2. Y para completar la ronda, 4 puntos bajos más en los 4 puntos que nos quedan. 1, 2, 3 y 4. Esta rondita la habremos acabado con 10 puntos. Precisamente en la ronda número 6 y última de lo que es la piernita, vamos a estar realizando 10 puntitos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 7
Así que vamos a comenzar la unión de ambas piernitas. Recuerde, esta hebra no la corte para continuar con esta unión, pero cuando acabe la primerita, sí. Los subtítulos para realizar la piernita se lo estaré dejando por acá y así no tienen que regresar el vídeo, ¿ok? Recuerden que deben realizar 2 exactamente iguales hasta la ronda número 6. Entonces comencemos las 7 con 5 puntos bajos en esta misma piernita. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 2 cadenas que serán las 2 cadenas de separación entre ambas piernitas. Tomemos la otra piernita y vamos a comenzar de manera tal que nos queden así mirando hacia el centro. Estas piernitas son así, pero si usted desea colocarlas mirando hacia el frente, pues nada más varíe la posición, ¿verdad? Para que le queden mirando hacia el frente. O sea que debería continuar realizando puntos bajos hasta llegar al ladito. Ahí las 2 cadenas y comiencen esta al ladito. Pero yo busco que me queden mirando en el centro. Siento que se ve muy como dulce de esa manera. Así que voy a buscar el centro donde están las disminuciones, el centro de esta piernita, la doblo y ahí donde quede, ahí voy a comenzar. 10 puntos bajos en esta piernita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A su vez vamos a asegurar esta hebra. 7. La ala un poquito. 8, 9 y 10. Esta hebrita puede formar parte del relleno. Lo siguiente será realizar 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos en el centro, tomándolo por la parte de atrás de las cadenas. Resulta muy fácil. 1 y 2. Y para completar esta ronda, 5 puntos bajos en esta piernita. Recuerden que inicié con 5, son 10 en total, por esa razón me quedan 5. Pero si usted movió un poquito los puntos para lograr otra posición de las piernitas, entonces pues tenga en cuenta realizar los puntos que necesite para completar la ronda. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente tendremos un total de 24 puntos en esta ronda. Tenemos 10 de cada piernita, serían 20, 2 puntos bajos acá serían 22 y la base de estas 2 cadenas también va a contar. Solamente por esa razón tendremos un total de 24 puntos para las siguientes rondas. En las rondas 8 y 9 estaremos realizando 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3, 4, 5. Mi punto bajo número 6 ya cae en la base de las cadenas, tomando esa hebrita que quedó libre. 6 en la siguiente. 7 y asegúrese de tomar el puntito que le sigue, no se lo vaya a saltar, si no, no le va a dar la cuenta y está bien pegadito. 8 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 9. Justo en el último punto bajo de la ronda número 9 haremos cambio de color. Vamos a realizar este último punto bajo y dejar hasta aquí la hebrita, ¿ok? Insertemos otra vez por estas 2 lazadas que teníamos y pasemos la hebrita de color rojo que comenzaremos a utilizar para la playerita. En esta ronda número 10 vamos a estar deslizándonos durante toda la ronda. O sea, vamos a deslizarnos un total de 24 puntos deslizados, tomando solamente las hebritas traseras. 1,
2, y ahora sí que vamos a darle esta hebrita de color amarillo. Siento que así pues nos sigue quedando ajustadita esta puntadita con hilaza de color amarilla, ¿ok? Ya luego lo podremos asegurar aquí. Entonces, puntitos deslizados durante toda la ronda, solamente tomando las hebritas traseras. En la ronda número 11 estaremos realizando 24 puntos bajos, esta vez también tomando solamente las hebritas traseras. Vamos a tomar, usted puede tomar solamente una hebrita, pero si toma la roja y la amarilla, que es bien fácil, ahí está el agujero, va a insertar muy fácil el gancho, queda más bonita la puntada. Entonces así lo voy a hacer. Inserto en ese agujero y voy a estar tomando las dos hebritas, la roja y la amarilla. Queda más bonito así. Entonces ya llevo 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos tomando esas dos hebritas traseras hasta completar la ronda. Comencemos la ronda 12 con una disminución. Luego 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y volveremos a repetir lo mismo una vez más. Una disminución y 10 puntos bajos para completar esta ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esta ronda la habremos acabado con 22 puntos. Mire, todos tejemos diferentes. Si usted siente que esa disminución no le queda al ladito, nada más muévala del lugar, ¿ok? Pero la idea es hacer esas disminuciones una a cada lado. Iniciemos la ronda 13 con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Le sigue una disminución. Así vamos a repetir 9 puntos bajos y una disminución una vez más. Esta ronda la acabaremos con 20 puntos. En la ronda 14 iniciaremos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así vamos a continuar repitiendo 3 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Iniciemos la ronda 15 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue una disminución. Y esta vez así serán las repeticiones de 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda. Y acabaremos con 12 puntos. Justo cuando acabemos la última disminución, vamos a dejar esta hebra acá y vamos a comenzar a utilizar la hebra de color amarillo otra vez para comenzar la cabeza. Lo siguiente será la ronda 16. En esta ronda 16 haremos el cambio de color. Para ello nos vamos a deslizar 12 puntos, un punto deslizado por cada punto de la ronda anterior, solamente tomando las hebritas traseras. 1, 2 y así continuaré deslizándome durante toda la ronda tomando solamente las hebritas traseras. Esta hebrita de color rojo ya la puedo alar. Podemos también cortarla y asegurarlas entre ellas con un nudillo común. Y recuerde que el relleno usted lo puede colocar en el momento que guste. Yo creo que cuando avance un poquito más es que voy a rellenar. Pero si usted desea rellenar ahora, siempre puede hacerlo. En la ronda 17 vamos a estar realizando 12 aumentos, uno por cada punto de la ronda anterior. También tomando solamente las hebritas traseras. En esta ocasión voy a tomar solamente la amarilla, ¿ok? Entonces, un punto bajo, otro más en el mismo lugar,
Y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda, solamente tomando las hebritas traseras. Vamos a acabar esta ronda con 24 puntos. En la ronda 18 estaremos repitiendo durante toda la ronda un punto bajo, está bien ajustadito ese primer punto, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. Esta ronda la vamos a acabar con 36 puntos. Desde la ronda 19 y hasta la 24 estaremos realizando 36 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 24. En la ronda 25 iniciemos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y luego le sigue una disminución. Y estaremos repitiendo durante toda la ronda 4 puntos bajos y una disminución hasta terminarla con 30 puntos. En la ronda número 26 realizaremos 30 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Antes de continuar, he colocado estos alfileres para los ojitos para determinar dónde colocar los ojitos entre las rondas 24 y 25. Contemos, aquí hay un punto, 1, bueno, este es de una disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 6 puntos de separación. Con el mismo alfiler voy a crear un agujero y estaré utilizando, como ya le había mencionado antes, ojitos de seguridad de 6 milímetros. Si usted desea utilizar los más grandes, pues siempre es libre de hacerlo. Pero yo considero que de 6 milímetros, 6 milímetros es más que suficiente. Entonces colocamos los ojitos, además la seguridad. Si usted los desea más seguros, recuerde que puede quemarlo detrás y aplastarle como ya le he enseñado en otros tutoriales. De todas formas le estaré compartiendo en la descripción del vídeo algún tutorial que hayamos hecho antes asegurando un poco más lo que son los ojitos. Y ahora sí pues vamos a continuar. En la ronda 27 iniciemos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y una disminución y acabaremos la ronda con 24 puntos. En la ronda 28 realizaremos 24 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. En la ronda 29 estaremos repitiendo 2 puntos bajos, 1, 2 y luego una disminución. Así durante toda la ronda y esta vez acabaremos con 18 puntos. En la ronda número 30 las repeticiones serán de un punto bajo y luego una disminución. Así durante toda la ronda un punto bajo y una disminución y acabaremos con 12 puntos. Por favor, usted puede colocar el relleno en el momento que guste, ¿ok? Yo lo voy a colocar justo ahora antes de continuar. Yo he rellenado todo el cuerpito. Así se va viendo, pero esto va a tomar su formita bien linda luego. Pues en la última ronda, que sería la 31, realizaremos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y terminada la ronda 31, asegúrese de colocar todo el relleno que necesite esta cabecita, que quede bien redondita. Y ahora sí vamos a cerrar como acostumbramos a cerrar nuestros amigurumis. A mí me gusta tomar solamente las hebritas delanteras, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomarlas todas. Esta es la número 12 y una vez más
en la que iniciamos. Alamos bien fuerte, se asegura de que el relleno quede dentro y así se va a cerrar. Vean que queda bien redondita. Esto no lo voy a asegurar aquí, sino que me voy a deslizar hasta otros puntitos y ahí detrás pues voy a asegurar y esconder la hebra. Iniciamos el hocico con un anillo mágico. Dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerremos el anillo mágico y coloque marcador solo si usted lo considera necesario. En la siguiente ronda estaremos repitiendo, trabajando en espiral, un punto bajo y luego un aumento. Esto 4 veces, un punto bajo y un aumento. Voy a repetir un punto y un aumento 3 veces más. Acabamos la ronda 2 con 12 puntos y en la ronda 3 precisamente realizaremos 12 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré, realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. 12 puntitos bajos. Y ya que terminemos los 12 puntos bajos, usted va a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir a la cabeza. Y claro que sí, ya he bordado este hociquito, pero ahora le voy a enseñar cómo hacerlo. Con una hebrita de color negro de 1 milímetro de grosor y agujita lanera, pues vamos a formar ese triangulito. ¿Ok? Primeramente determine dónde lo va a realizar. Yo voy a dejar esta parte hacia abajo. Dejo una hebrita aquí en el inicio que me va a servir para finalmente asegurar y antes la voy a ir sosteniendo. Y todo lo voy a realizar en la base. ¿Ok? En el mismísimo centro del anillito mágico, ahí voy a dar todas las puntadas. La idea acá es ir dando puntadas y puntadas hasta formar ese hociquito, ¿ok? Y ya que lo tenga tupidito, pues le enseño cómo sellar esta parte de aquí encima. He cambiado de aguja lanera porque siento que necesito una con más punta para poder insertarla donde yo desee. De lo contrario, si no tiene mucha punta, suele ser un poquito complicado. Ya que lo tengamos lo más tupido que podamos, pues vamos a dar una puntada de extremo a extremo. De este lado de acá al otro ladito. Y de ese modo como que se sella un poquito. Si usted considera necesario nada más de más puntadas, ok, que le quede lo más tupidito posible. Bien. En este caso yo nada más voy a acomodar las puntadas y siento que ya está bien así. Y listo el hociquito, pues vamos a unirlo a la cabeza. Este hociquito yo quiero que quede bien pegadito a los ojitos. De hecho, no le voy a colocar relleno. Si usted quiere colocar relleno, siempre puede hacerlo, pero me gusta cómo se ve así sin relleno. ¿Ok? Entonces, la idea es ir dando puntaditas, una en la cabeza y otra en la hebrita delantera. En cada hebrita delantera de las que tiene el hocico. Esta agujita curva o de zapatero o medio círculo, como usted le llame, es súper cómoda cuando el amigurumi pues ya está relleno. Es muy cómodo coser con ella. Entonces nada más vamos a ir uniendo así, puntada por puntada, tomando cada puntadita que tiene el hocico. Incluso, ya que no le estamos colocando relleno, si usted desea pegarlo, siempre puede hacerlo. Pero en esta ocasión estaré cosiendo. ¿Ok? Así voy a continuar hasta sellarlo. Y una vez colocado el hociquito, así se va viendo Winnie. Y ahora sí que vamos a hacer las orejitas.
Ya tengo una lista, pues ambas son exactamente iguales, súper fáciles de realizar. Iniciemos con un anillo mágico. Dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y cerremos el anillo. No necesita colocar marcador, tan solo preste atención. En la siguiente ronda estaremos trabajando en espiral. Comenzaremos con un punto bajo, luego 5 medios puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y para acabar, un punto bajo. Sí, vas a notar que se cierra y está bien, esa es la idea. Vamos a cortar la hebrita dejando hebrita suficiente para luego realizar la unión. Cierre bien el anillito mágico, porfa, que quede bien cerradito. Y así habremos acabado ya 2 orejitas. Son las dos exactamente iguales. Lo siguiente que realizaremos serán los brazos. Ya yo tengo un bracito listo, así que hagamos el segundo juntos. Para cada bracito iniciaremos con un anillito mágico. Dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y coloque marcador si usted lo considera necesario, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 vamos a repetir 2 veces, 2 puntos y un aumento. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y así volveremos a repetir 2 puntos y un aumento una vez más. 1, 2 y un aumento. Esta ronda la estaremos acabando con 8 puntos. Volteamos la pieza. Vamos a realizar 3 rondas, cada una de 8 puntos bajos. Ok, 3 ronditas. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda número 3 y de igual forma la 4 y la 5. Terminada la ronda número 5, vamos a extraer un poquito así, insertar el gancho en estas 2 hebritas y extraerla de color rojo. Pues en la ronda número 6 nos estaremos deslizando para el cambio de color tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2 y así continuaré deslizándome durante toda la ronda. Olvidé mencionar que esta hebrita de color amarillo debe retirarla hacia detrás, pero bueno, eso es algo que ya les he mostrado antes. Entonces, un punto deslizado para acabar, he realizado un total de 8. En la siguiente ronda, que sería la número 7, 8 puntos bajos, tomando ambas hebritas es más fácil. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos tomando esas hebritas traseras hasta completar la ronda. Es un total de 8 puntitos bajos. Y una última ronda que sería la número 8 con 8 puntos bajos más tomando normalmente. 1, 2, así hasta tener 8. Terminada esta última ronda número 8, corte la hebra y extráigala. Todas estas hebritas que nos han quedado pueden quedar dentro del bracito, ya que yo no voy a colocar absolutamente ningún relleno. Pero si usted desea colocarle, claro que sí puede hacerlo. Luego con agujita lanera vamos a cerrar, nada más dando unas puntadas de un ladito con el otro y así estará bien, ¿ok? Son simples puntadas que nos van a unir un lado con el otro. Y así será mucho más fácil pues unir los bracitos al cuerpo luego. Así que puntadita de un lado y del otro hasta que quede cerradita.
Y ya que esté cerradito, pues entonces vamos a comenzar con la unión de todas las piezas. Y ya que esté cerradita, pues vamos. Y ya que esté cerradita, pues así habremos acabado ambos bracitos. Recuerde que necesitamos 2. Ya solo nos falta la cola, anillito mágico de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierre el anillo y una ronda más de 8 puntos bajos también trabajando en espiral. Tan solo una rondita más de 8 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Acabados los 8 puntos bajos, corte la hebra dejando hebrita suficiente para comenzar la unión de todas las piezas con el cuerpo. ¿Ok? Esta colita usted la va a acomodar y así la estaremos colocando. Vamos a comenzar precisamente con ella. La idea es posicionarla, ¿ok? Voy a posicionarla con el acabado hacia debajo. Con un alfiler ahí la voy a fijar. Básicamente le vamos a ir dando puntadas en todo alrededor y listo. Lo siguiente será posicionar los bracitos. Y tengo mi alfiletero y los va a posicionar a gusto. Y nos quedan las orejitas. Y listo. Básicamente dar puntadas al azar hasta que quede seguro todo, ¿ok? Puntaditas y puntaditas, como mismo les enseñé a realizar en la unión de los hociquitos. Una puntada en la pieza y una puntada en la cabeza. Así lo voy a unir todito. Y una vez realizadas todas las uniones, pues así nos habrá quedado este Winnie the Pooh. Muy sencillo, pero hermoso. Además, lo he hecho así sencillo, ya que formará parte del ramo. Queremos que llame la atención este Winnie the Pooh, pero no demasiado. Así que, hasta aquí este tutorial. En el siguiente te enseñaré a realizar un tarrito de miel que lo acompañará. Aún no sé si lo voy a colocar en el bracito, o al ladito en la pierna o entre sus brazos. No lo sé, pero sí que lo vamos a hacer. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa, no olvide dejarme saber con su like y su comentario. Además, si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita de notificaciones. Hasta aquí este vídeo, nos vemos en el próximo. Chau, chau.